Bueno, nada más comunicarles del día de ayer, la Asamblea Nacional, a través de la Secretaría, por disposición de la Presidenta de la Asamblea Nacional encargada, procedió a devolver el oficio mediante el cual el Presidente de la República notificó a la Asamblea con el decreto número 500. ¿Sí? El artículo 146 de la Constitución de la República establece que ante la ausencia temporal del Presidente de la República, quien tiene que reemplazarlo es la Vicepresidenta Constitucional de la República, en este caso la señora María Verónica Abad Rojas. De igual forma, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cuando el presidente necesita ausentarse temporalmente, tiene que solicitar una licencia a la Asamblea Nacional para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que conozca, debata y vote respecto a la pertinencia o no de esta licencia con mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Sin embargo, el decreto ejecutivo 500 indica que en sus motivaciones que existe una fuerza mayor o caso fortuito respecto a la necesidad de hacer campaña, de acudir a actos proselitistas, y que por tanto pues por eso se entiende como una causa de fuerza mayor, lo cual no se conduce con lo que establece el artículo 30 del Código Civil, que nos da los conceptos de lo que es caso fortuito o fuerza mayor, que inclusive el propio Código establece como un naufragio, como un terremoto, pero el hacer proselitismo político, el hacer campaña, no es una causa de fuerza mayor. El cumplimiento de la ley no es una causa de fuerza mayor ni de caso fortuito. En ese sentido, y de igual forma, de acuerdo al artículo 146, una vez que se solicite esta licencia, quien debe reemplazar al presidente es quien está en la vicepresidencia constitucional en funciones, que en este caso es la señora María Verónica Abad, respecto de la cual no ha existido en este Parlamento una ausencia temporal, ni tampoco un abandono del cargo, ni nada por el estilo. La vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador en funciones es la señora ingeniera María Verónica Abad Rojas, y por lo tanto, en caso de que se presente una licencia, quien debe reemplazar al presidente durante ese tiempo es la vicepresidenta constitucional de la República. En ese sentido, la Asamblea procedió a devolver este decreto por contener estos hierros jurídicos y estos hierros constitucionales, solicitándole al presidente de la República que en caso de hacer campaña, evidentemente tiene que solicitar la licencia a la Asamblea Nacional, la misma que deberá aprobársela de acuerdo al artículo 146 de la Constitución y 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, si bien se ha devuelto este documento al presidente de la República, ¿eso tiene alguna implicancia, no sé, legal, alguna obligatoriedad para el presidente de que en sí pida la licencia a la Asamblea Nacional? Y lo otro, el presidente se acoge al artículo 41 de la Ley de la Función Legislativa, de acuerdo a los considerandos. ¿No puede aplicarse precisamente porque se habla de los 3 meses ahí? ¿O por qué en sí? Gracias. A ver, la obligatoriedad de pedir licencia viene realmente no de la devolución del decreto, sino de lo que establece la Constitución y la ley. De igual forma, el artículo 93 del Código de la Democracia establece que todo funcionario público que deba hacer campaña deberá solicitar licencia. No existe, digamos, ninguna otra situación jurídica que se contraponga a eso. Yo veo que han citado una sentencia de la Corte Constitucional, pero esa sentencia de la Corte únicamente habla de los plazos que se computan cuando se trata de una reelección, pero no dice nada sobre la licencia. Es obligatorio pedir licencia y evidentemente, como le digo, la Asamblea no acepta este cargo de caso fortuito o fuerza mayor, porque no se configura jurídicamente de acuerdo a lo que establece el artículo 30 del Código Civil. Como le digo, el caso fortuito o fuerza mayor es un naufragio, un terremoto,
pero no hacer proselitismo político. Eso no es una causa de fuerza mayor. Para hacer proselitismo político, la propia ley le da esa salida, esa respuesta, que es la solicitud de licencia a la Asamblea Nacional. ¿Puede implicar algo, no sé, alguna acción legislativa también? Bueno, si es que un funcionario público hace campaña, hace proselitismo político sin haber solicitado licencia, posiblemente pueda estar haciendo uso de recursos públicos y eso podría acarrear eventualmente una muy grave infracción electoral. Inclusive se podría dar el caso de que ocurra, utilizando recursos públicos, un presunto delito de peculado. Y eso también obviamente es causal de juicio político, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución. Doctor, buenos días. Si en el eventual escenario de que el presidente solicite licencia a la Asamblea, ¿automáticamente se suspende el receso legislativo y se convoca para tratar este tema o cómo sería el procedimiento, por favor? Bueno, si el presidente solicita licencia, que además no debería ser por 3 días, sino debería ser durante todo el tiempo que dure la campaña, evidentemente yo entiendo que la Asamblea analizará la posibilidad de suspender el receso, convocar a pleno para poder tratar este tema con la urgencia que se necesita. Secretario, buenos días. Hay juristas que señalan, acá, que la Asamblea también se ha excedido en este oficio que ustedes envían, porque no les compete a ustedes interpretar la norma respecto de si se constituye o no en fuerza mayor, tampoco si el presidente debe solicitar o no licencia. Por un lado, se están excediendo entonces en esa competencia, y por otro quería consultarle si usted tiene conocimiento qué está pasando en el despacho de los asambleístas alternos que han asumido las funciones, porque se tenía conocimiento de que han despedido al personal e intentan contratar a nuevo personal, y entiendo eso no estaría permitido. A ver, como primera medida, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y evidentemente la Constitución establece que ante una solicitud de licencia o una notificación por causa de fuerza mayor tiene que ser notificada a la Asamblea. Entonces, lo que la Asamblea ha hecho es no interpretar, sino simplemente aplicar la Constitución y aplicar la ley. Obviamente devolviendo un decreto que contiene, como le digo, hierros jurídicos y hierros constitucionales, porque si el objetivo de esta licencia por causa de fuerza mayor que se autolicenciado el presidente no se configura de acuerdo a las causas de fuerza mayor del artículo 30 del Código Civil, evidentemente la Asamblea tiene que solicitar la licencia que establece el artículo 42. Respecto al tema, al hacer su segunda pregunta, no es verdad que hayan existido despidos de funcionarios de los despachos. Entonces, obviamente cada asambleísta, de acuerdo con la ley, tiene los mismos derechos que tiene el asambleísta principal, y eso pues también eventualmente puede darse para que pueda vincular a su equipo, pero no ha ocurrido al momento. ¿Podrían hacer esos despidos? Si es que el asambleísta solicita una desvinculación, eso obviamente hay que analizar si es que no se cumple. Entiendo que hay casos de asesores que no están acompañando al asambleísta como establece la ley, pero como le digo, ellos tienen los mismos derechos y deberes. Eso es un tema ya operativo que no le atañe a la Secretaría General, pero de lo que tengo entendido no ha ocurrido hasta el momento. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Qué gusto, Jorge. La pregunta en sí sería, ¿qué pasa si hoy en la tarde Cintia Geliber asume la presidencia de la República después de que se devolvió el decreto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Un problema legal en ese aspecto? Y sobre todo también el perjuicio ¿para quién? ¿Para ella, para el presidente y para los dos? ¿Cómo sería ese tema, doctor, por favor? Sí, realmente sería un rompimiento constitucional, porque, como le digo, el artículo 146 de la Constitución establece claramente que la vicepresidenta en funciones es la que deberá asumir la presidencia y reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y la vicepresidenta constitucional de la República es la señora ingeniera María Verónica Abad Rojas. No ha existido una declaratoria de ausencia temporal, no ha existido un abandono del cargo, tampoco ha presentado una renuncia, y por lo tanto constitucionalmente a quien le correspondería asumir a ella. Ya los problemas legales, constitucionales o inclusive penales les pueden venir al primer mandatario, tanto como a la ministra que en este caso pretende asumir como presidenta encargada. Bueno, muchas gracias.
Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.